Ya ¿Tu estamos grabando OnlyFans? el OnlyFans de este podcast pronto en sus pantallas más cercanas. Claro. Uf, güey, sí sacaríamos buen varo, ¿eh? A Bueno, ver, pues, ok, declaremos bueno. inaugurada esta sesión. Vimos 2 películas y 2 ¿Qué cortos. sesión es? ¿La 5? Es la 5, sesión 5, episodio 5. El Imperio contraataca, la mejor de las Uf, películas. la mejor de las películas de Star Wars, la neta, ¿eh? Probablemente será la Después, mejor de las después de, sesiones. después de Solo. Solo sí Ok, está chida, pero bueno. Está sí, malarda. No, como está las chida. películas, hablando de películas que son malas o están chidas, las películas que vimos esta semana. Son A muy ver, buenas, güey. Creo a que ver, solo hagamos la de Javi, siempre, ¿no? ¿Quién no creo que había solo visto tú lo habías Insondable Cruelty? visto. Yo ya la había visto. Yo no había visto ninguna de las dos, Yo güey. tampoco. Ok. Yo tampoco, güey. Oh, muy Yo bien, tampoco. ¿no? Muy bien. Pues Hubo mucho cuenten, descorchamiento. ¿qué opinamos de ¿qué? El amor cuesta caro en TNT. Sí, güey. Gran título, güey. Es El amor un gran cuesta caro, así se título. llama. Porque Así se llama en español, así se llama en español. además, güey. o sea, como que sí es o sea, si tú ves como superficialmente la película, sí podrías llamarla así, güey. O sea, Claro, es que sí, o sea, le sí es encuentro como le título encuentro más de sentido a ese comedia título, romántica, güey. le encuentro más sentido a ese título que Crueldad Intolerable. Yo tengo una teoría sobre ese título, güey. Yo siento que es así ese título, porque como que el trip de la película son como una película así como de Howard Hawks, como de Screwball, Ujú. que tenían ese tipo de títulos, ¿no? O sea, como que sí, como este cine de Screwball de 1950, 1940. Y en general como que la película me dio esa vibe, ¿no? Con los dos protagonistas son como como los dos héroes que se chocan, ya sabes, que chocan. Y como que el título me O parecía sea, rarísimo porque pues demasiado dramático para lo que es, ¿no? es muy interesante lo que dices porque a esta chica, Catherine Zeta-Jones, así como a la chica de The Big Lebowski, una de las principales como direcciones que le dieron los Cohen es haz tu imitación de Katharine Hepburn, ¿no? Que era la Ah, actriz de esas huevo. películas, justo, como era como de, quiero que estés así. Y vamos, George Clooney es, ¿cómo se llama este hombre? Ay, el de Bringing Up Baby, ¿no? Sí, claro, sí, sí, no sí, me sí. acuerdo. Ese güey, o sea, es como su Sí, versión. también His Girl Friday, sí, como que ese tipo Exacto, de, exacto. Lo tengo, pues aquí lo sí, tengo. Cary Grant, muy Cary Grant. muy astuto, ¿no? Sí, como astuto, Sí, a huevo. como medio tonto, pero carismático, ¿no? Como que tiene ese pelipro. Pues, ¿qué más? Cuéntanos, ¿qué opinaron? ¿Les gustó? ¿Les pareció terrible? ¿Pasó? Pues yo no me la esperaba tan comercialota, Intolerable Cruelty, ¿no? Aparte, de hecho, diría que lo peor de la película es el prólogo. Es rarísimo. Está. Ay, güey, pero es el Capitán Barbosa, güey. Güey, Sí, Bello, güey. cuéntales lo que me dijiste, güey. Tengo una teoría, güey, sobre eso, güey, porque lo estaba viendo y dije como, güey, Papi. esta madre está cagadísima, güey. Dije como, eso está muy incómodo, güey. Están utilizando cámara en mano, que eso pues, realmente no lo utilizan en sus películas hasta ahorita, la verga. Tal vez hay una supuesta cámara en mano en las secuencias intensas como Raimi, como de la onda Raimi, pero si ven el setup, ¿no? Que es, este güey llega y es como si fuera una porno, como si fuera una telenovela. Justo el güey que hace las telenovelas es ese cabrón y la situación es es como ultra mega melodramática. El estilo de escritura es como telenovelesco, pero como burlándose de ello. La cámara es un desmadre. Todo ese tipo de elementos. Yo dije como, güey, esto es una telenovela, güey. Y está muy cabrón porque en el momento en el que aparece este cabrón de George Clooney, como que ya se pone Cambia. se pone el tono coenesco, ¿no? Entonces yo cuando la estaba viendo sí dije, ¿qué es esta mamada, güey? Esto no son los Coen, güey. Y cuando empezó lo de Clooney dije, ah, ok, aquí estamos. Y ya viendo todo en retrospectiva,
con que él es el güey de la soap operas y todo este pedo. Dije, no, güey, qué cagado, les valió verga y hicieron eso ahí, güey. Y cuando lo estaba viendo ni me pareció malo, solo me pareció como, güey, esta película no se los cogen, güey. O sea, me Claro. pareció Exacto, rarísimo, sí, ¿no? sí. Y creo que eso es un buen Es, es, switcheroo, cabrón. es bueno también mencionar que estas dos películas son dos películas que escribieron sin la intención de dirigir. Son dos películas que eran para alguien más, Claro. Ah, ¿quién las iba a dirigir pero que de originalmente? repente fue... no recuerdo quién iba a dirigir El amor cuesta caro, pero recuerdo que Lady Killers la iba a dirigir Barry Levinson, ¿no? Que era su fotógrafo antes de El, Dickens. Mm. el Eh, de el de Hombres de Negro, ¿no? Hombres de Negro, sí. La iba a dirigir él, pero al final ya no pudo y entonces Que creo además que está como fue el productor. fotógrafo de Blood Simple, güey. Fotógrafo de sus primeras tres, de Arizona, Blood Simple y de Miller's Crossing. Que igual y Y luego quedaba ya no pudo. mejor con él, ¿no? Igual y Puede quedaba, o ser. sea, O sea, No sé, güey. sinceramente, ahorita que lleguemos a Lady Killers, Sí, porque la neta es que Lady Lady Killers Killers es interesante, güey. sí me mamó, güey. O sea, la volví a ver después de la que la vi una vez y que me acuerdo que cuando la vi la odié, así de que volví a a mi Dropbox, no a mi Dropbox, a mi Letterboxd y vi que tenía media estrella, así de que Javi dijo, a la madre, qué asco. Ah, está Y ahora fue como de, entretenida. güey, tiene unas 3 estrellas ahí, ¿eh? Tiene unas 3 estrellas ahí, sin Está pedos. disfrutable. Se deja Sí, disfrutar. Si no entras me en la parece conversación. así asquerosa, güey, pero... Ah, No, bueno, lo no. siento, güey. Esperemos Güey, a llegar a sí, esa peli, Pero güey. bueno, creo que es muy interesante lo que dices de la introducción. Me mama la introducción de Clooney en esta peli, güey. Me parece Con muy sus chida. dientes, güey. Es Sí. que... Son sí. sus dientes, o sea, que el plano de sus dientes, y entonces, claro, pues es su arma, ¿no? Es con lo que se maneja todo el tiempo. Y entonces lo está haciendo así. Y luego cortan a un plano que me parece precioso, así pinche Roger Dickens, de él en el coche que va manejando y que de nuevo solo se le ven los dientes porque Sí. el reflejo como que le corta la Sí, cara. sí. Ay, está muy Está chido. cabroncísimo. Sí, Se güey. ve muy Fíjate, verga. a mí no me gustó Oye, nada ese plano, güey. ¡Es ¡Oh! buenísimo! No, ¡Es güey, es buenísimo! genial, es güey. que Es genial, en güey. general la textura de esta película me sacó mucho de pedo, güey. Ah, sí. O Es sea, la digital, textura vamos a visual buscar esto, güey. es rarísima. Es súper TNT. Así, me sentí viendo el Golden Car. Está... A mí me parece que entra perfecto en la convención de la comedia romántica, güey. Sí, O o sea, sea, entraron, o sea, esta película la veo fácil en el Golden, te digo. Entraron pero Sí, y seguro la pasan. Yo recuerdo, o sea, yo recuerdo tener grabado en la cabeza El amor cuesta caro por TNT, ¿sabes? Como de que mi la papá la pasaban recordaba, así decía, como Outlander, mi güey. papá decía, me dijo cuando la vimos, es en la que George Clooney es abogado, sí, la pasan en la tele. es que Güey. es memorable, güey. Pero regresando a lo que decía Javi, güey, de cómo el argumento de esta peli es idea original de alguien más, güey. Y los Coen lo escribieron en los 90, el guión. Mm. Y después en los 2000 digamos, la productora les dijo, güey, filmen esto, hagan esto. Y ya reescribieron el guión con estos otros dos vatos. Y pues ya lo hicieron, güey, pero justamente es como, o sea, estuve leyendo un poco al respecto de cómo fue recibida en el momento en el que salió, porque se estrenó además en Venecia. Que fue, o sea, que fue recibida como el gran salto de los Coen, güey, como al circuito comercial, o sea, Es, es hasta la como fecha que, su película más cara, güey. pero ¿Neta? checa esto, güey, Sí, ¿Más esta cara pero que la checa película, balada de esto, Buster Scruggs? sí, hasta la fecha es la película más cara, que son $60 millones. ¿Y por qué? ¿Sabes por qué? Porque es lo primero que te dicen en clase de producción, que decían, es como de, güey, no filmes historias de gente rica, porque vas a tener que conseguir cosas ricas. ¿Sabes? Que los coches y las casas y Ya, yo todo ese pensé que tipo de ibas a cosas. decir que si es una mierda, cobra bien caro tu pinche sueldo. No, además fue un éxito en taquilla, güey. Recaudó, Sí, según Wikipedia, el doble de su inversión. es que ¿sabes cuál es el pedo, güey? Que como película de los Cohen es menor, pero como comedia romántica es bastante buena. Está bien, No, güey, no. A eso quiero llegar, güey. A está eso bien. quiero llegar, justamente. Para mí me parece que es una gran película de los Coen, pero Sí, vamos por güey. partes. Vamos por partes, güey. Porque Ok, justamente ok.
O sea, obviamente ustedes conocen más a los Cohen que yo, güey, eso estoy seguro, pero... Hace rato que no hablo con ellos, pero No, pero Un día los ahí invitamos les aquí va a la mi... plática. Déjale, mando un ah, WhatsApp a Joel. Estaría bueno, güey. al Joel, Que nos Habla diga si todo el español. mame que tiramos es real o no, güey. exacto. Obviamente nos van a Eh, decir que no, güey. O sea, esos güeyes son famosos porque nunca dan respuestas. Güey, todos los directores son famosos porque nunca dan respuesta. No lo sé, güey. A Tarantino le mama hablar de sí mismo, güey. A Nolan le Ah, bueno, encanta eso sí, explicar güey. sus películas, güey. Y sus decisiones de mezcla de sonido piteras, güey. Qué bueno, güey, porque sus películas no se entienden una vez. Pero Terrible. bueno, güey, a lo que iba es que justamente se estrenó en Venecia esta peli y como que la gran, o sea, como que todo fue dirigido a que fue el gran salto comercial de los Cohen, ¿no? O sea, como del circuito independiente al circuito comercial, pero encontré un fragmento de una entrevista en donde no me acuerdo quién de los dos decía como que justamente eso era como el recibimiento de la película, pero que para ellos esa distinción no era para nada real, güey. O sea, para ellos hacer cine comercial o independiente era lo mismo y que más bien era algo como de las personas que hacían, que veían cine, más de las personas que hacen cine. Porque hasta la fecha todas sus películas habían sido distribuidas por pues estas grandes distribuidoras, güey. O sea que no había ese salto, eh, como si ese supuesto salto comercial, ¿no? Lo cual me hace, o sea que para ellos era lo mismo hacer esta madre que hacer su siguiente película, que hacer la siguiente, güey. Lo cual me invita primero a pensar que efectivamente es una película de los Coen. No es solamente una película por encargo, sino que es una película por encargo que además los Coen escribieron y que pues tiene contenido todo su universo, güey. Bajo unas codificaciones muy, como sí, muy comerciales hasta cierto punto, pero que no se alejan tampoco mucho de lo que son los Coen, güey. Porque, güey, a ver, güey, los Coen son unos directores comerciales. Tampoco hay que engañarnos, güey. Sí, sí, o sea, Por no lo son, menos a nivel o sea, como de... son muy buenos guionistas, pero no son, o sea, no le tiran a David, o sea, no es como que quieran hacer David Lynch, ¿no? No quieren hacer cine de arte, quieren hacer buenas historias. Exacto, güey. Ajá, y ellos dicen que lo que ellos quieren, güey, es que el mayor número de personas vean sus películas, güey. O sea, que... in- in- o sea, su incursión genérica tiene que ver con eso, güey. O sea, como a través de las codificaciones genéricas que ya están muy inscritas como un poco en el inconsciente colectivo, pues un poco entrar ahí en su universo. Y esta película, como decía Bello, pues trabaja sobre eso, sobre las comedias de Howard Hawks, de Lubitsch, de Ujú. Hollywood de los 50. En un camino similar creo que Oh Brother, justo como lo comentábamos la vez pasada, que veíamos como sus orígenes también incluso sus codificaciones tenían, las cortinillas y todo esto tenían que ver con ese cine. Ahorita vuelvo. Algo interesante comparando con Oh Brother es en el tratamiento del personaje de George Clooney, como en Oh Brother se concentran en el pelo y en esta en los dientes, ¿no? O Mm. sea, Sí me di cuenta de eso usan muy el mismo cabrón. recurso de focalizar en alguna parte del rostro. Um, yo es que la vi y me costó relacionarla temáticamente, o sea, con lo que suelen hacer ellos, ¿no? O sea, creo que es la gran diferencia de sus otras películas. O sea, en todo caso la relacionaría un poco con Hot Soccer Proxy, ¿no? Por esta onda inocentona que además termina bien, ¿no? No pierden mucho los personajes en el camino. Yo diría que eso fue lo que más me hizo separarla, además de justo, pues siempre buscan retratar alguna parte distinta del universo gringo, ¿no? Bueno, Del universo me refiero al ideario. Y aquí fueron los mega ricos y su mundo de glamour y divorcios.
pero en su plastificación, o sea, en lo plástico de la imagen, siento que, no sé, hay un extrañamiento ahí raro. Eh, ¿Qué más? También, y esto también lo comparte con The Lady Killers. Me parece curioso que justo sus dos películas, que a mi parecer son menores, son las que tienen más presencias de afroamericanos, ¿no? Aparte, el papel, ¿Qué el estás papel diciendo, del Sebastián? detective en Sebastián, esta película, Sebastián, ¿qué digo, estás diciendo? me da risa, pero Subtexto, güey. está raro, güey. Cedric the Entertainer, güey. Está- Grande, güey. Nail your ass. Sí, Pues güey. Güey, justo llegaremos a esa discusión en Lady Killers, güey. Sí, creo Porque que Lady Killers tiene un pedo más cabrón. sí, no, pero concuerdo con que sí hay algo que está como off en la película, aunque sea plásticamente, ¿no? O sea, siento que a diferencia de las otras películas de los Coen, tal vez es porque la gente rica es genérica por naturaleza, ¿no? O sea, como que si no es excéntrica, es simplemente esta onda moderna y listo, todos se visten igual y como son las modas y listo, ¿no? güey, pero Pero plásticamente ¿a qué se refieren, güey? O sea, no o entiendo sea, yo cómo. digo, yo me refiero a cómo se ve la Comparada imagen con... en el sentido de literalmente cómo se visten, a la iluminación, etcétera, o sea, todos los elementos visuales, o sea, la imagen. Siento que no me da, aunque sea en cuestión del arte y en cuestión de la iluminación, como que sí se entiende que es este universo de la comedia romántica. Y sí creo que a propósito se adentraron dentro de esa convención en todos sus sentidos. Pero no me dio tanto, la verdad. O sea, siento que no llegó un punto en el que hubo sí hubo un cambio en el guión. O sea, creo que la película poco a poco se vuelve más coenesca y poco a poco se va descomponiendo más y aparecen nuevos personajes que son más como como los Coen, etcétera. Pero siento que visualmente nunca llega a un punto en el que acompaña esa descomposición, ¿no? Creo que también comparada con el resto de sus películas, ¿no? O sea, si vemos, por ejemplo, Fargo, Barton Fink, ¿no? El Gran Lebowski, esta película en el asunto puesta en cámara es mucho más sobria. No se ven tantos juegos y tantos elementos sí, como más dinámicos que en las otras películas, ¿no? Y porque creo que esta película, que es, o sea, como el punto que creo que a favor, es que el guión me parece muy bueno, así como una creación como un eco de las películas que mencionabas, ¿no? O sea, elementos como chistes, o sea, chistes de vocabulario, ¿no? Sí, Cuando güey, eso se Ok. presentan está. cuando presentan con la jueza y le dicen como de, have you stand before her before? No, before, no, after. Y hay como todo ese juego Sí, como de sí. Abbott y Costello, ¿no? De quién está, ¿no? ¿Cómo es todo? ¿No? Antes que ella, después de ella, y Sí, que todo ese eso tipo de también lo cosas. tiene de Lady Killers, Lo ¿no? hace- There's no Claro, I in team. exactamente. O sea, lo hacen muy bien. Creo que esta peli se salva por el diálogo también en ese sentido, ¿no? De que es Sí, lo que la hace coenesca. Sí, sí, los Y que sí se nota diálogos, también. Mm, Sí, aunque Y- y se nota están también algo como forzados. que, creo que ahí le metieron la mano en la escritura, ¿no? O sea, cuando se enteran de que el güey se murió, ¿no? Y que es como de, tenemos que salvarla, es la mujer que amas. Sí, ella es rica y la amo, ¿no? Y como que hay como esos jueguitos, ¿no? De chistecitos. Y creo que lo hacen muy bien, creo que se lo hacen muy bien, no me puedo sí, negar. güey, está George pero chido, Clooney, yo güey. creo ay, que. George Clooney lo hace muy bien, güey. Pinche George Clooney Es con los que Coen es es muy excelente. carismático George Clooney con los Coen, güey. Pero es Sí. carismático tonto y eso lo hace excelente. Es como despreciable, pero carismático y eso, no sé, lo hace muy bien. Pero lo que decía Javi, creo que no solamente es coenesca por los diálogos, que sí lo es, pero, o sea, creo que, por ejemplo, así como muchos elementos que pertenecen al universo de los Coen, así como muy claramente. Empezando, o sea, algo que no mencionamos en The Man Who Wasn't There, que como que coincidimos todos en que era algo muy increíble, pero al final ya no profundizamos, fue en el personaje del abogado, ¿no? Que era como este güey, Es buenísimo como ese que güey. citaba
al principio de incertidumbre de Heisenberg para darle sustento a su pinche discurso. Mientras Su más lo alegato. ves, Que es, menos es, lo entiendes. Werner, es, whatever his name. es un gran personaje, güey. Y creo que un poco hay como una, ¿cómo decirlo, güey? O sea, como una extensión de ese pequeño universo que vimos simplemente como de pasada en The Man Who Wasn't There. Un poco es aquí el mundo de los juzgados, del abogado, o sea, con un sentido totalmente, casi opuesto al de The Man Who Wasn't There, pero al fin y al cabo es una visión sobre ese microuniverso que estaba Oye, lo que en la verdaderamente película te vuelve anterior. nihilista es que hayan hecho esa película antes de esta, güey. Es como, ¿qué pedo? No existe Dios, güey. ¿Cómo? ¿Qué dijiste, güey? Cállese. De que después de hacer The Man Who Wasn't There hicieron esta, güey. Con el mismo fotógrafo, dices. Güey, me parece el Dios mío, paso Oye, totalmente... déjate el fotógrafo. Me parece el Es el paso mismo totalmente equipo. lógico, güey. O Sí sea, me tiene sentido, sí parece... tiene Sí, sentido. es limpiarse el Exacto, paladar. es limpiarse el paladar. O sea, es que déjate el mismo fotógrafo. Lo he estado viendo y es mismo compositor musical, misma diseñadora de vestuario, misma directora de casting, mismo fotógrafo. Como que esos cuatro son los que están creando. Y si no me equivoco, son los mismos que van a trabajar en The Lady Killer, son los mismos que van a trabajar en, Burn After Reading, ¿no? No Country for Old Men y Burn After Reading. Son como pum, pum, pum. Y pues sí, creo yo que todos ellos ayudan a crear esta idea de lo que tenemos de lo coenesco. Además, chécate esto, güey. El personaje del matón, el Joe, el asmático, Wheezy Joe. que es un gran personaje de por sí. O sea, La muerte la sí está situación muy que... cagada, güey. La situación que desarrollan para resolver el conflicto, digamos, el conflicto final, es básicamente el plot de Fargo. O sea, como contratar al asesino, güey, y una vez que ya está dado la situación, y tratar de impedirlo. Cancelarlo. Sí, exacto, ¿no? Sí. Es demasiado tarde, solamente que aquí es una comedia y es totalmente absurdo y diferente a lo que pasa en Fargo. Pero, por ejemplo, los personajes como el Billy Bob Thornton, que aquí sale como este actor, güey, Güey, es un gran buenísimo. personaje, güey. Un personaje de los... Qué gran cambio. Exacto, güey. Ves The Man Who Wasn't Sí. There, güey, y después ves... Es otra persona, es otra puta persona, güey. Te das cuenta, güey, que ese güey es un gran actor, güey. Y que los Coen saben cómo dirigirlo, güey. Para que parezca dos cosas, o sea, son dos almas, dos vidas humanas totalmente distintas. Ujú. El personaje también de cuando están en el juicio y está el güey con el perrito que le presenta a su primer esposo, güey. El varón. Gran- El varón. ¿Qué? El Sí. varón, güey. Gran Con personaje, Suki, güey. una madre O así. sea, como esta creación de los personajes que es algo muy característico de los Coen, está aquí muy presente y también, digamos, no deja de agotarse, güey. O sea, cada personaje sigue siendo lo que eran los personajes de sus películas anteriores. O sea, son universos, como lo que decíamos en Big Lebowski, ¿no? Universos en sí mismos. Y también un poco la situación misma, que es hasta cierto punto un enredo o más bien como un Es como una malentendido, ¿no? O sea, más como una batalla, es una batalla de ingenios, ¿no? O sea, yo siempre lo he sentido más como eso, más que como... O sea, digamos, ellos sí se confunden y ya enredos, pero porque los dos tienen una misión, o sea, quieren lograr algo, ¿no? Exacto. Exacto, digamos, Todo eso el enredo está ahí, Todo. güey. Y hay una manera que cada vez se hace como más enredado, como yo te engañé a ti, después tú me engañaste a mí, después yo te engañé, o sea, como que un poco esta trama que se va girando sobre sí misma está presente ahí de forma distinta también. Sí, es que sí, me encanta porque estamos diciendo argumentos muy intelectuales para una película que tiene a un cabrón que quiere coger fingiendo ser un tren, güey. No, Güey. güey, chécate, aún va, Güey, es genial, güey. ahí viene lo más intelectual de todo, güey. Por lo Ay, cual me cabrón. parece, no, Uy, ahí o sea, viene, a es ver. mame, güey, pero o sea, modo mame prendido, güey, porque, o sea, Échalo. quizás hasta aquí tal vez todo suena muy lógico, ¿no? O sea, creo que lo que acabo de decir es plausible que esté en la película porque, o sea, puede verse así, güey. Quizás lo que voy a decir ya no...
A O sea, ver, ya pero es pues como ya por Ya, dimensión dilo, ya, mía. dilo, ya. Pero, Ay, o sea, lo digo, Cut the fat. no, o sea, como advertencia porque sí, esa es la razón por la cual me encantó, güey, y por la cual creo que es una gran película de los Coen. Pero un poco, como ya toda esta situación planteada, eh, la película estructuralmente, güey, se mueve entre dos polos, que son muy claros y conforme va avanzando la película, se hacen más evidentes, casi hasta el punto de la autoconciencia de los personajes, que es por un lado el cinismo y por otro lado el amor. O sea, justamente hay un diálogo cuando se están casando la primera vez Catherine Zeta-Jones y Billy Bob Thornton, del güey que los casa que además está tocando la guitarra. Es muy Padre cagado. hippie, güey. El padre hippie es lo mejor. Que Es además que está tocando Pero the Simon and power invested Garfunkel. in me by the state of California. Oye, sí. es que es genial, güey. O sea, es divertidísimo. Pero justamente él tiene un diálogo como algo así, lo estoy parafraseando, que es como, güey, en este mundo tan cínico, celebrar un matrimonio es verdaderamente un triunfo. O sea, celebrar el amor es, pues sí, es como hacerle frente al cinismo del mundo. Y, y justamente, pues, ¿cuál es el cinismo del mundo, güey? Pues las películas de los Coen son totalmente cínicas en su fondo nihilista, güey. En mayor o menor medida, se mueven en como en esa visión del mundo, eh, Sí. explorando diferentes facetas, pero al fin y al cabo como con el fondo común. Es que Y creo que hay algo muy interesante ahí que es de que esta película es junto con, diría yo, The Hot Soccer Proxy, donde el mensaje es más obvio, ¿no? Hot Soccer Proxy es muy clásico, es si le echas ganas y no te desesperas, el universo actuará para ayudarte y la gente mala recibirá su merecido y tú lo lograrás. Aquí es literalmente el discurso que se echa George Clooney frente a los abogados, ¿no? Es love is good, ¿no? Y es como de sí, el amor, y lo engañan, entonces le duele, pero al final ella sabe que era verdadero su amor y entonces se besan ahí y acaba la Pero película. creo que no es simplemente eso. O sea, eso es como la superficie, güey. Porque justamente después de que se casan, la primera vez, o sea, que digamos triunfa el amor, en la siguiente secuencia, ese amor se revela como una jugada fría, Claro, calculadora de pero Karin Zeta. pero ¿cómo acaba? A eso voy, güey. O sea, vamos hacia allá. A ver, a ver. El final, güey, O tiene sea, que ver un putero, güey. Yo después creo, de, güey. después de eso, güey, que es otra vez como este personaje se revela en sí misma cínica, como totalmente manipuladora y demás, eh, pues una vez que le ha sacado el dinero a Billy Bob Thornton de sus petroleras, se Es que no- enamora con George Clooney, güey. pero todos sabemos que no tiene dinero Billy Bob Thornton, es un actor. Todavía no lo sabemos. O sea, se intuye algo, se intuye algo. Ujú. Es que por eso la película es muy evidente y por eso como que es la autoconciencia de los Coen a través de los personajes, porque es evidente que Catherine Zeta-Jones no es o sea, no es una palomita blanca, güey, tiene intenciones Ah, detrás, no, al igual claro. que George Clooney. Lo, lo Y cual sí te habla de la idea medio ¿qué es como se dice? Misantrópica, Misántropa. del ser misantra, humano. misántropa de la visión de los Coen en esta película, güey, que es Exacto, de güey. que todas las mujeres o son víctimas o son como gold diggers, todos los hombres son como predadores listos para o cogerte o dejarte sin varo, ¿no? Como que Pues como dice es la muy cabrón, psicología güey. evolutiva, Todas, ¿no? todas. Básicamente son los roles Claro, de pero o sea, género, ¿no? Ah. pero No, es que güey. es cabrón porque Cancelado una vez más, güey. sí, Güey, cuidado, güey. ya. Nos van a Fuck this, están ya recancelando, cancelemos güey. de esta madre, güey. Cancelemos de esta Ah, era madre. broma. Dije que Despedido, como güey. dice la psicología evolutiva, yo no dije que me No da adscribiera a risa, eso. cabrón. Así, como dice el fascismo. Así, es como, no, Sebas, no. Híjole, me acusan de No, güey, o fascista sea, es en que mi propio canal sí de YouTube. es una visión medio misántropa, ¿no? De los Coen en esta peli. Sí, lo siento yo así. Exacto. Voy a ir hacia allá, Javi, pero vamos, o sea, continuemos con esta idea Oye, de aquí yo que ya quiero llegar, güey, yo ya justamente quiero llegar. después de que
de que le roba el dinero, que al final vamos a saber que no existen, se casa con George Clooney, güey. Y George Clooney se enamora, güey. Pero se enamora de verdad, güey, porque incluso así en su discurso de, güey, somos los abogados que nuestra vida laboral se basa en el amor, pero nosotros mismos no podemos amar. Bueno, hoy decido empezar a amar, güey. O sea, el güey sí está enamorado de verdad, güey. O sea, otra vez, sobre el fondo cínico de Catherine Zeta-Jones, se construye el amor que honestamente siente George Clooney, güey. Para después revelarse como que también era otra jugarreta de Catherine Zeta-Jones. O sea, digamos, sobre este otro amor de George Clooney está otra vez el fondo cínico del personaje de Catherine Zeta-Jones. Hasta que al final, bueno, tenemos esta secuencia cagadísima con Joe. Y efectivamente llegamos al final, güey, de que después de todo el desmadre, se vuelven a casar. O digamos, Dicen, se no vuelven se a divorcian, encontrar. ¿no? Sí, sí. Siguen con su Ah, relación y se Ahora besan. sí, como digamos que ya se han aceptado totalmente con todo su amor, ¿no? Y Sí. justamente así acaba. Pero Bueno, no, no Es que acaba así así, no porque acaba. sí, lo sí, que dice sí, sí. Memo es cierto. Eh, es como acaba en que se besan, ¿no? Y dicen como de, bueno, ¿y de qué somos dueños, no? Porque le dice que son dueños ahora de un programa de reality show que le ayudaron a vender la Sí, idea sí. a este güey. Y nos muestran que el programa de reality show, ¿sabes? Que es el número 1, ¿no? Que parece que es un hitazo, es America's Funniest Divorce Videos, con este cabrón, Exactamente. su eslogan es Nail Your Ass, y sale Jeffrey Güey, Rush gran todo feliz, personaje, güey. todo feliz bailando. Entonces, como que refuerza la idea misántropa, ¿no? De cómo, Sí, claro, el sí, mundo va a sí. estar bien feliz viendo Exacto. videos de gente engañando a la gente. Que, vamos, aquí tenemos 2 representantes de alguien que salió en un programa que se llama Exponiendo Salimos Infieles, güey. Exponiendo ¿Qué, Infieles. qué Salimos en tan la cercano es película. Güey, eso? que ¿Qué tan cercano hitazo es eso, hoy en güey? día, güey. Ya sabes. Shout out a Exactamente. Exponiendo Entonces, Infieles. justamente, güey, como digamos, la comedia, el screwball norteamericano de los 50, güey, sí acaba con el final feliz, güey. Y la comedia Exacto. romántica de los 90 sí acaba con el final feliz. Entonces, otra vez, güey, sobre esta superficie donde se supone que triunfa el amor con el personaje de George Clooney y Catherine Zeta-Jones por fin encontrados, en el fondo sigue siendo aún más cínico, güey, porque se burla, o sea, digamos, los Coen como directores se burlan de sus personajes, como, ok, están felices, pero, güey, tú, No, y es como justo, están felices, son terribles personas, exacto, ¿no? O sea, y los además, dos Son son monstruos. sociópatas, güey. O sea, sí están los Sí, dos son monstruos, güey. loquísimos, güey. Sí, sí, Entonces, sí. justo es como de, ay, mira qué bonito, se enamoraron los sociópatas que nos chingan a todo el resto no, de y además nosotros, ellos lo ¿no? saben, güey, porque justamente como tienen un diálogo al respecto, como de cómo sabré que no me vas a chingar. O sea, sabes, Exacto, como exacto. justo al final, güey. Y es como, ok, una vez que son conscientes de cómo es el otro y cómo es la otra, Es por como fin se pueden pueden estar amar, juntos. ¿no? Sí. Exactamente, güey. Eso está, Entonces, güey, qué duro. eso está muy complejo, güey. O sea, pero chécate por qué, porque Yo voy a decir que lo que dijiste que A la vez. creías que no estaba ahí, sí está, güey. O sea, todavía no definitivamente yo vi acabo, la güey. Todavía no película, güey. acabo, Ah, güey. chinga. O sea, vas a sacar al alien ahorita, los aliens, güey. No, güey, o sea, digamos que esta aparente simplicidad de la película, que es un rom-com y nada más, en realidad no, güey. En realidad es sigue siendo una crítica de los Coen a este estrato, güey, de la sociedad norteamericana, que incluso ya ni siquiera norteamericana, güey. Puede ser aplicable A cualquier, güey, es la clase, es la clase. exponiendo infieles, güey, es eso. Pero, pero justamente, o sea, ok, tenemos que la película en sí misma funciona como una dialéctica entre el amor y el cinismo, güey. Y que eso es lo que va moviendo, digamos, el movimiento de una a la otra es lo que va Todo impulsando la eso en película hasta TNT en tu adelante, güey. casa a las 7 de la tarde. Es Sí, que, ¿eh? güey, por eso es una gran película, güey. Pero, Todo eso el martes mientras comes viendo TNT. o sea, justamente, güey. Pero Josh Clooney, Catherine Zeta-Jones, güey. Power Couple. Chécate, güey. Power couple duro, güey. Fargo y Your Brother Ajá. son películas Ajá. que hasta cierto punto también dan una visión del amor, güey.
o sea, de algún u otro modo, digamos, los personajes de George Clooney y el de Frances McDormand son personajes que se mueven por un amor muy distinto en los dos casos, pero a final de cuentas es, digamos, con lo que acaba la película, ¿no? Con esa visión del amor particular. Mientras que Big Lebowski y The Man Who Wasn't There es lo contrario, güey, es el nihilismo, es la visión cínica del mundo, güey. Entonces, después de, como lo mencionábamos la sesión pasada, después de tener estas 4 películas... Ibas a decir Sí, clase. güey, iba a decir la clase, güey. Ibas a decir clase. Después de tener este bloque de 4 Fíjate. películas que están constantemente de un lado a otro, autocontenidas cada una de ellas, y llegas al final de The Man Who Wasn't There, que precisamente acaba con el blanco puro, con la nada. ¿Qué más sigue, güey? O sea, ya no puedes regresar al amor, ya no puedes regresar al mundo cínico. Tienes que hacer las dos, güey. Y es justamente porque es justamente porque esta película es respuesta orgánica y concreta a la carrera de los Coen, güey. O sea, es como el paso obvio, güey. El paso obvio porque además ya no es la dialéctica solo de la película, sino es la dialéctica intertextual, güey. De la obra. Oh, shit. ¿Sabes qué, Jorge? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Te la compro, güey. Te la compro sin pedos, güey. Tiene sentido lo que dices. Ya podemos irnos Qué armando el bueno. libro, güey. Lo Güey, veo, por güey. eso es la mejor película de los Coen. No es la mejor. Díganle a... Güey, díganle Güey, pero, o sea, neta, díganle o sea, a yo creo Rodolfo que... de Publicaciones que ya... Güey, yo la disfruté un putero, güey, la verdad. No, ya. pero es que Me la pasé exactamente, güey. súper bien, güey. Exactamente, porque, o sea, podría haber no dicho nada de esto, güey, y la película seguiría siendo una gran película, seguiría siendo una gran comedia romántica, güey. Y justamente eso lo hace una aún mejor película porque porque da pauta Funciona en varios a niveles. leerla. Ujú. Sí, exactamente, A güey. huevo. Y por eso es una gran película, no solo una gran película de comedia romántica, sino es una gran película de los Coen, güey. Tienes que terminar con gracias por venir a mi TED Talk. Gracias, con esto cierro. Claro. Nos vemos pronto. No, pero sí. pues no sé qué... Concuerdo. Güey, Sebas no está convencido para nada, güey. Está súper emputado, güey. Que la Está súper dialéctica emputado. entre el cinismo y el amor está en la película, es la base temática con la que se construye. Pero esto de ya la dialéctica de la propia obra, del resto con el resto de las películas, no lo termino de ver. Porque, o sea, es cierto, es lo que mencionábamos. Esta película contradice las anteriores, pero es que luego van a regresar al estilo de las anteriores. Bueno, es que la siguiente peli sí, pues, ¿qué tiene, güey? Ahorita vamos a ver. No, claro, vamos a ver. pero, o sea, Ahorita justamente vemos. el hecho de, o sea, la dialéctica no es solamente un progreso, güey, sino es un círculo, porque cuando partes de un concepto y lo niegas, que es la negación la negación determinada para sacar el contrario de ese mismo concepto, te encuentras con un tercer concepto que no es ni el primero ni el segundo, sino uno nuevo, pero que al mismo tiempo ese va a generar su propia contradicción y así hasta el punto de llegar al primer concepto de todo, güey, porque es un círculo en Ya nos donde... pusimos kantianos aquí. Y No, tiene... Sí, O sea, por ejemplo, pero si partes de la tiene un sentido. dialéctica ontológica, güey, de ser y no ser, y después ser, no ser, eso te llevará a otra dialéctica hasta el punto en el que el concepto final va a ser el ser principal, o sea, el ser como concepto primario, pero nutrido de todo el recorrido. O sea, es un círculo en donde en donde el final es el principio, güey, pero con una complejidad mayor. Por eso por eso no sería raro que regresen a hacer sus propios, o sea, digamos, a reflexionar sobre su propia obra, güey. Planteas que es como una especie de viaje del héroe circular, ¿no? En la que ellos como autores descubrieron los límites de su propia retórica y los expandieron al descubrirlos. Es que es una burla, güey. Es que esta película es una puta burla, güey. Una burla a muchas cosas, incluida el mundo de los Coen.
Es que sobre todo un poquito lo que creo que son dos cosas, güey, porque sí vemos como que están en constante diálogo consigo mismos, Cohen, ¿no? Y eso es algo interesante ver a través de sus películas. Aún no llegamos a ellas, pero cuando veamos No Country for Old Men, ¿no? Que incluso siendo una adaptación de un libro de Cormac McCarthy, tiene un eco de Fargo durísimo, esa película, ¿no? Y lo puedes ver, ¿no? Como que avanza. Y luego A Serious Man, para mí tiene un eco del Big Lebowski durísimo, ¿no? Entonces como que Sí, güey. hay sí, Sí. o sea, el viejo dicho, ¿no? Como de un cineasta hace una película y todas las siguientes son como otras versiones de ellas. Creo que los Cohen, pues sí, ¿no? Hay temas que repiten en sus películas, pero incluso como que siento yo que las películas que veremos son como de, güey, ¿te acuerdas cuando hicimos eso? Güey, ya sé ya sé más cosas, Justo. ya lo vi de otro lado, ahora hagámoslo de por acá, ¿no? El viejo de nadie se baña en el mismo río, ¿no? Y es como de, pueden ser guiones similares, con temas similares, pero la aproximación no es para nada la misma. Y con esta Güey, es que es, película yo siento que va muy por ahí, güey. Siento que justo es más cercana tal vez a las últimas que habían hecho, ¿no? A las recién hechas, diciendo como de, ok, ya hablamos justo del amor, ya hablamos justo del cinismo, ya hablamos de, pues, la pasión humana un poco, juguemos con ello, ¿no? Porque, pues, además es una película que estuvo dando vueltas, que iba a ser una comedia romántica con Hugh Grant y Julia Roberts, ¿no? Y que les cae de Hugh nuevo. Grant y Julia Roberts. Sí, 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 sí. Les cae sí, de justo nuevo, lo ven en que... lo que se transformó y dicen, ok, ¿cómo lo volvemos a hacer nuestro? Sí, Ok, ok, ok. lo que vi en una entrevista justo fue que aparentemente el guión estaba listo desde antes, como habían dicho, pero George Clooney, conocía la versión original del guión, la que solo escribieron ellos, les dijo, oigan, me gustaría hacer esta película con ustedes. O sea que George Clooney tuvo que ver con el hecho de que se llevara a cabo la película y ellos dijeron, ok, pero les llegó la versión del guión pues ya tocada por otras dos manos y ellos dijeron, está bien, pero déjenos volver a escribir, o sea, darle la última pasada a nosotros, ¿no? Entonces, ciertamente como que sí hay una idea en la que se adaptó, o sea, adaptan el guión para que sea, em, pues sí, o sea, que todavía sea consistente con su propio discurso, ¿no? O sea, yo sí creo que la película no tiene tanta diferencia en el sentido, em, aunque sea básico desde el guión, con las otras últimas películas, con Oh Brother o con hasta The Big Lebowski, ¿no? O sea, siento que los personajes están ahí, Pues, la y situación está el está absurdo, ahí. ¿no? sí. Sí, justo, Sí, ahí está el absurdo. Tal vez yo creo que lo que puedo ver que tal vez sea lo que mucha gente le encontró una falta, tal vez es como pequeños puntos de ejecución con los actores. Hace cuenta, creo que George Clooney es fantástico, Catherine sí, güey. Zeta-Jones a veces me gustó y a veces no me Catherine gustaba. Zeta-Jones está en modo funcional, pero pues porque así actúa ella. No, lo hace Lo hace, bien. justo lo A mí, hace bien, ¿no? a, El amigo de a mí el que George no aguanta, Clooney creo que no jaló tan duro como pudo haber ese güey es el que a mí no jalado. me, ese güey es el que a mí no me encanta de la peli. Para mí la peli, ese actor en específico, Es como un pudo Philip haber sido Seymour otra. Hoffman como no Chafa. Pero, logrado, ¿no? Sí, Como, sí, no lo he logrado, pero güey, claro. imagínate lo que hubiera sido un Philip Seymour sí, no, Hoffman ahí, güey. ¿sabes? Así, güey. Hubiera Entonces sido otro pedo. Sí, yo creo que exactamente. tiene que ver con esas cosillas, ¿no? Que tal vez me gustó la película, pero obviamente no me encanta tanto como otras de sus películas, ¿no? Me pasó Claro. hasta en Oh Brother, me pasó que a mí no me gustó particularmente mucho George Clooney en Oh Brother, porque cuando lo escuchaba dije, John Goodman debió ser este güey. O sea, como la forma en la que el personaje hablaba, la forma en la que él era, le valía madres, Pero no todo daba el eso. personaje, güey. Por eso lo usaron como su sombra. Que está bien cagado, güey. O sea, creo que lo arreglaron de una manera Entonces, fantástica, ¿no? Pero creo que en cuestiones del casting, esta película tuvo aciertos muy grandes como George Clooney o Bob Turner, que está cabroncísimo en ese papel, pero no tanto en otros, ¿no? Y creo que también es un problema que aparecen de Lady Killers, ¿no? Con alguno de los actores.
Y eso es lo que me di cuenta, o sea, como las películas que no han caído tanto para mí, a veces es porque la decisión actoral no creo que encaje muy bien con los personajes. Entonces termina siendo, no sé, a mí me parece que los personajes están hechos para que te den risa y no es que la situación en la que estén ellos te da risa, ¿no? Entonces, el amigo de George Clooney se ve lo artificial que es en vez de simplemente entenderlo como un personaje que podría suponer que tiene una vida más allá de la película, ¿no? Como el abogado de The Man Who Wasn't There, que como dice Jorge, pues su universo se desarrolló aquí, ¿no? O la esposa del Big Dave de Man Who Wasn't There, ¿no? O sea, puta, solo los ojos abiertos y ya es lo único que Sí, güey. necesitaba, ¿no? En cambio, se cuenta cosas como el mejor amigo o hasta cierto punto el que graba los videos, el que graba los videos de I Just Nailed Your Ass y todo este pedo. Personajazo, güey. Es que está cagado el personaje, pero como que, no sé, me pareció... Fíjate que eh, a mí el no sé momento cómo... que más me pareció de ese personaje es que entiendo lo que dices. O sea, se sienten que no, los personajes secundarios de los Coen suelen ser como autónomos, ¿no? Claro, sí. Están ahí por incidente, pero el amigo se siente que es el patiño de George Clooney y esa es su Sí. función en la vida, ¿no? Bueno, en la película. Pero en cambio, el negro tiene una buena escena que fue a mí la que más me gustó de él, que es que está con Sí, güey. sus amigos, güey, viendo los videos que él grabó. Sí, Esa sí. escena es muy chistosa, güey, porque dices, güey, Hay o sea, este un güey güey no que solo solo es su quiere ver el chamba, partido, lo güey. disfruta absolutamente echar el pinche chisme, güey, con sus amigos. Güey, Me mama en esa escena que hay un güey que solo quiere ver el partido, güey. Sí, es Ya, buenísimo. cámbiale, güey, ya, no más, ya, por favor, güey. güey, igual siento que algo que puede ser como un motivo por el cual no le gusta a muchas personas es el tono, güey. O sea, el tono de esta película es muy especial. Me parece que, o sea, justamente como en la misma línea de Oh Brother, esta que decíamos que Oh Brother es un poco esperpéntico, güey. O sea, definitivamente es una farsa a nivel de género dramático, pero el tono sí es un poco esperpéntico. Es una Pero, obra de güey, trayecto esta... en tono farsi, digamos. No, o sea, pero Sí, sí, justo, sí. o sea, Es una tragicomedia o obra de la trayecto. farsa justo Obra de como género, trayectoria, ¿no? tío. Pero el tono sí está allá arriba, güey. Sí. ¿No? No, güey, Está en esta queriendo. película es Ah, el siguiente nivel, güey. O sea, lo que no habían hecho en No Brother, de como, o sea, ujú, era esperpento, pero no, o sea, a veces se contenía, ¿no? Aquí ya es el siguiente exacto. nivel, güey. Aquí ya Sí, no güey. importa, güey. O sea, es, O sea, yo solo revienta pienso, todo, bueno, güey. es una caricatura, también esta. Esta es otra de las películas de los Coen que se rige como por reglas de caricatura y de comedia así. O sea, la escena del juicio, al principio, el primer juicio de divorcio, en donde traen al varón, Sí, ¿no? sí, Y entonces confiesa todo el desmadre y el cabrón el güey de los trenes solo se levanta y es como de I'm a good man, I like trains. Y se empieza a asfixiar y el varón le dice como sí, de sí. no, no la laringe, no sé qué. Y el güey es como de su señoría, objeción, está asfixiando a este güey y la jueza es como voy a permitirlo. Es como de cosas que jamás pasarían en la vida real, jamás, ¿no? Sí, claro. Pero es como, ok, vamos a hacerlo fársico, es caricaturesco. Y creo que también por eso choca, ¿no? Porque de comedias románticas, así si pensamos en la época, ¿no? Comedias románticas como 10 cosas que odio de ti o cómo perder un hombre en 10 días o ese tipo de cosas, Sí, sí, sí. para nada está en ese tono, ¿no? Sí, Es un tono ligero, es un tono festivo tal vez, pero para nada llegan a lo es que fársico. es una sátira, güey. O Sí, sea, es es que que justamente es sí, lo como... revienta. O sea, esto no lo veo, por ejemplo, en la de Nothing. ¿Cómo se llama? ¿La de Nothing Hill? Notting Hill. Sí, no, o Ah, sea, el huevo, tono aquí claro. está reventadísimo. Lo llevaron a las películas de Eddie Murphy, güey, de aquella época. O Sí, sea, sí, sí. tiene sus toques como de, ¿cómo se llama? De Norbit, güey. Que a mí Norbit personalmente me encanta. Es fantástica, güey. Es Pero, buenísima. Pero o sea, me bueno, parece que es no como... estamos hablando de Norbit. Acabamos de perder a 3 de los 4 güeyes que nos veían en YouTube. Güey, pero ese tratamiento del tono creo que es el necesario, güey. O sea, la película Sí. tiene que ser así, O güey. sea, No podría ser una no película estoy de diciendo los que Coen si fuera una comedia romántica ligera. exacto. O sea, no estoy diciendo que esté mal, solo estoy diciendo que una de las Sí, razones sí, por las sí. que creo que tal vez es por eso no es tan popular. Sí, exacto, güey.
Y Quería mencionar antes un personaje que me pareció brutal, que es el jefe del despacho, o sea, como que el presidente de la firma. sí, güey. No mames, con el Mozart así. Ah, ese personaje sí es muy Cohen. Eh, el proto-rabino de Serious Man, güey. Exacto, sí, eso iba a decir, También, que es como el rabino de la Serious Man y hasta cierto punto este es como, o sea, tienen la misma onda, su religión es la ley, ¿no? O sea, como que, como si fuera un preacher, solo se pasa dando resultados y estadísticas tantos, es buenísimo, sí, sí. también me Figura- recordó en su caracterización al Jorge de Burgos de aquella adaptación del Nombre de la Rosa noventera, no, ochentera, que sí vieron, ¿Cuál? ¿no? Con Sean Connery. Con Sean Ah, Connery. claro, sí, Jorge de claro, Burgos claro. es el sacerdote malo, es el que es el Que envenena el libro. bibliotecario que esconde la Pone el comedia. veneno. La Aristóteles, comedia A de huevo. Aristóteles, güey. que la risa no es de Dios, güey, que la risa no es de Dios. Sí. Güey, yo quiero aprovechar ese comentario de Bello para defender a Roger Dickens, güey. O sea, Está dura justamente, la foto, bro. la Nadie fotografía está buscando. increíble, güey. O sea, en esta película ¿Sí? me parece que sí, me gustó mucho, güey. Justamente cuando aparece este personaje, la secuencia está iluminada de una manera increíble, güey. O sea, es estruendosa, güey. Es totalmente, o sea, es como expresionista, pero el siguiente nivel, güey. O sea, es como Sí, y luego demasiado obvio. la pesadilla que ¿Cómo? tiene, que este güey se Ah, sí, transforma sí, en un sí. monstruo, Sí, güey, también, es eso también, llevado güey. al extremo otra vez. Y un poco la Como fotografía trueno. está también como en ese tono, güey. O sea, o sea, como dice Tona, güey. Cuando piensas cómo haces tu fotografía, si lo compararas con un tono a nivel de actuación, a nivel dramático, esta película, la fotografía está en el mismo tono que la historia, pues. Y, pero es como, o sea, se nota que es Roger Dickens por cómo las técnicas de iluminación que usa, güey. O sea, en esta primera secuencia cuando está George Clooney con la esposa del primer güey, Ujú, digamos el primer güey de todo, cuando va a ser el primer divorcio, ujú, y está este plano contra plano, güey, el plano de George Clooney es bellísimo, güey. Es sí. como se ve atrás la ciudad, Como como un highlight, ¿no? poco... Como highlight en Sí, highlights, güey. Sí, 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 sí. sí. Y como la luz que le da él es como súper difusa, súper rebotada, muy, muy bonita. Es como este cop light que usa en The Big Lebowski, pero en una comedia Mm. romántica. Ándale. Y está delicioso, güey. O sea, y eso me parece que tú puedes verla y puedes decir, güey, se ve feo. O como que te molesta la vista porque no es lo que estás acostumbrado a ver. Pero pensado dentro de la película, es bello porque es la decisión que tiene que ser, güey. A nivel Sí, fotográfico. sí. Y Bueno, eso me gustó mucho, güey. ¿y qué tal The Lady Killers? Yo la disfruté bastante. Entonces, ¿alguien más quiere decir algo de esto o pasamos a la siguiente película? Am, Esperé una Creo que ya. porquería y me sorprendió que me gustó, güey. Me pareció chida. O sea, no sé, tal vez Juan tendría que escuchar exactamente por qué le Mira, cagó. te puedo leer lo que me dijo Juan en WhatsApp. Digo, no es como que sean los secretos del Pentágono. A ver, déjame. te van a Antonio tirar el de canal de Silvio. YouTube, güey. Por Sí, andar ese güey es respondiendo a las Silvio. conversaciones de Juan. Por revelar Dice, los Saludos a secretos de Silvio. Estado, güey. no es solo que sea comercial, Saludos. es que es una caca genérica comercial. Podría ser una puta rom-com con Owen Wilson. Está al nivel de Wedding Crashers, tal vez por debajo. El personaje negro es uno de los personajes negros con más participación en una peli de los Coen y es una caca. Confirma mi sospecha de su odio por los negros. No mames, güey, qué Eso pedo. dijo Juan por WhatsApp. ¡Ay, gatito! Espera, porque si está al mismo nivel o por debajo de Wedding Crashers, quiere decir que nada más es la segunda mejor película de la historia. Oh. No Qué sé, grande. güey. Yo creería que justamente, o sea, justamente sí es una película muy comercial y todo eso, pero solo superficialmente superficial, me parece. Superficialmente Em, superficial. No, yo estoy de acuerdo. Yo digo que está disfrutable. O sea, está como de camión.
sí me visualicé viéndola No, con un sándwich. Güey, la Hazlo. peor con- categoría, güey. Lo estaba viendo mierda. ¿Qué manera de hacer? No, pero hay películas de camión buenas, güey. Como yo vi una vez en un camión esta película de una niña que la adoptan y que es el diablo, güey. Ah, la huérfana. No, esa no es el diablo, es una Ah, asesina. no, el caso 237, una Ese, madre el así. caso no sé qué madres, güey. Esa la vieron y me entretuvo mucho, güey. Gran película de camión. Te odio, te odio. güey, yo solo voy a decir algo, güey. Vamos a la mitad de la filmografía de los Cohen. Justamente yo he visto como... No he visto todas las anteriores, me faltan las 3, que de las sesiones que no vine, pero ya vi No Country for Old Men y demás. Entonces, como justamente he visto la mitad de la filmografía de los Cohen. Y diría, güey, que este está dentro de mi top 3, güey. La neta, güey. Solo Oh, por, shit. Ok, solo por demás ligas de... mayores. solo por debajo del Man Who Wasn't There, güey. Que sí me parece otro nivel. O pero, sea, y No Country for o sea, Old no Men queda me fuera, güey. parece... No continuamos afuera, Vamos a güey. ver. Tengo que verla otra vez, güey. Cuando la vi no me Vamos a encantó, verla, güey. sinceramente. Vamos a- Pero, o sea, me parece que es superior a Oh Brother y que es superior a Blood Simple. Y que no es mejor ni peor que Fargo, güey. Ni que The Big Lebowski. O sea, Ok. sí me parece totalmente infravalorada, güey. Demasiado. Güey, vamos a Creo que hacer lo top, entiendo. vamos a hacer top 5 al terminar este pedo. Sí, obvio. También tendremos obvio. tenemos que ir pensando qué otro cineasta vamos a ver después, Sí, porque ya pero quedan nos faltan como 3 sesiones, ¿no? Nos quedan como 3 sesiones. No tenemos Así tiempo. es. Yo Como iba a 6 proponer, películas, ¿no? yo iba a proponer porque me quiero echar un clavado y obligarme a través de ustedes Kurosawa. Pero no sé qué digan ustedes. Vamos viendo, suena bien. Kurosawa, suena bien. vamos viendo, ¿no? Yo diría Vamos que viendo, nos güey. vamos Sí a son la como peli- 40 putas Ah, pelis, güey. Bueno, vamos a hacer una selección de Kurosawa, ¿no? Sí, güey. Es como, güey, ya sé, vamos a ver a qué. Takashi Miike, que tiene como 102 películas. No, güey, Takeshi Miike no me gusta nada, güey. Bueno, estaría bueno verlo, revisarlo, güey. Bueno, Pero vamos decidiendo. entonces, Lady Una idea. Killers. Ahora, Lady saquemos Killers. una idea, Sebas, saquemos un Patreon y que Y la, que que los la banda Patreons decida, güey. decidan, güey. Michael Bay, Estaría bueno. papá. Michael Bay, obvio. Güey, Michael Bay, Felipe Casal. ¿vieron cómo se llama? Ay, esta película, la de los The Rock. fisicoculturistas, güey. Pain and Gain. Pain Game, Pain and Gain. güey, es excelente, güey. Es muy Es buena, chistosa. es buena, güey. Sí, Es buena. muy Lo chistosa. mejor que ha hecho Marvel, güey. Pero bueno, ya, no estamos aquí hablando de Pain and Gain, estamos aquí hablando de The Lady The Killer. Lady Killers. Fantástica. Ustedes tres, díganme. Es un Ya la había delirio, visto. güey. Yo la definí como está cagada. No, Ok. no he visto la original, güey, pero Tiene- también leí un poco al respecto y al parecer la original es una obra maestra, güey, porque pues Y sale justamente la vi. parece que no hay, o sea, como que no hay mucho que los Coen aportan, creo. O sea, como que esa fue la impresión que me dio al leer como los comentarios al respecto de... Vela, güey, vela. Yo ya la vi. Tengo mis comentarios, pero. Me pero falta ya. verla, me falta verla. Yo quería igual. verla, pero no tuve tiempo hoy. La película la vi la anoche. Sí, yo creo que en estas semanas voy a verla porque me interesa saber cómo fueron las versiones de los personajes Güey, originalmente. el personaje de Tom Hanks creo que ganó un Oscar, bueno, el actor, güey. por Alec esa Guinness, peli. Alec Guinness, güey, que es Alec Guinness, güey. Por Obi-Wan. eso, Obi-Wan, güey. Obi-Wan sale en esa película. Sí, Alec Ah, Guinness. la madre. Es Peter extraño también. Sellers, claro. Peter Sellers sale ahí, o sea, son ellos dos como de los Qué chido. principales. Voy a decir esto. Yo la vi. Me parece que es una película muy divertida y creo que sí es como gran comedia inglesa, porque además es en Inglaterra, güey, es en Londres, no para nada en el Mississippi. Está bien. O sea, no me pareció así, me destruyó la cabeza, ¿no? Y creo que los Coen hicieron una buena adaptación, güey. O sea, la neta, y es algo que puse en mi Twitter ahí que se lo vio, que la neta creo yo que es la mejor película de Tom Hanks, güey. Lo hace muy bien. A mí sí me gustó el papel de Tom Hanks también. Está muy Me divertido. mamó, güey. Güey, Forrest Gump, güey. No, güey. Forrest Gump ya es problemática, además, güey. Este igual, ¿eh? Bueno, esta está no, problemática. no, Es que ahí depende de los niveles, ¿no? De interpretación en los que te quedes. Canceladísimos. Porque Cuidado, te puedes quedar, o sea, su retrato de la comunidad afroamericana
los ponen No medio es el mejor. silly, ¿no? Diríamos, es el adjetivo en inglés. Un poco... Bueno, todos en esa película Sí, son súper entonces, silly. ajá, es a lo que iba, pero todo el mundo es silly. Y además está la cosa que al final los que terminan triunfando son, o sea, la comunidad representada por la viejita, ¿no? Por la señora. Entonces, en ese sentido, creo que no es en sí, racista. A No creo nivel que, no, de discurso final de la película. Ahora, las representaciones que hay, o sea, los personajes y tal, pues ahí habría que verlo caso por caso, porque si hay unos vamos, estereotipos ahí que digo, Holy Jesus. Pero el Aparte, y no jugador, solo con los negros, el man que es vietnamita y que lo visten de Ho Chi Minh, qué ah, güey, el pedo, sí, general, güey. güey. Sí, el sí, general sí. es buenísimo. Está muy Qué chistoso, puta pero madre, lo güey. vistieron de Ho Chi Minh, güey. O sea, lo que sí puedo decir es de que ir a todos por igual. Así es la original. El original No, son todos ingleses. son todos ingleses, son todos hombres blancos de 40, 50 años. Ok, ok, ok. La anciana es blanca también. O sea, no, para nada está así. Sí, 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 sí. Lo que puedo decir es de que sí, la película está tomando muchos estereotipos raciales, pero también, o sea, también de los blancos, güey. Los tres blancos principales son Tom Hanks, J.K. Simmons y Lump. Son igual tres imbéciles, ¿no? O sea, tampoco es como que, como que está diciendo un discurso de supremacía blanca, ¿no? Pero, y, o sea, una cosa que es lo que quedé pensando un día es, o sea, primero que nada, el casting, güey. Esta peli tiene un gran casting, específicamente con Marlon Wayans de Scary Movie en una Sí. película de una película de los Cohen. ¡Wow! Y luego pienso mucho de que este güey a veces se la pasa diciendo the N-word un chingo. Y sabiendo cómo los Cohen escriben sus guiones, qué tanto sí lo escribieron ellos así como de que lo decían? Porque una cosa es Tarantino, ¿no? Que abiertamente lo dice. Y otra cosa es como pensar en los Cohen hablando así. Es como de, y entonces aquí dice esa palabra, ¿sabes? Es como de, está extraño, ¿no? En ese sentido. Pues yo tengo que presentar que la verdad es que me aburrí muy cabrón con la peli, güey. ¿Te aburriste? Y mi problema justo fue el casting, güey. O sea, siento que no es que sean malos actores de entrada, pero me parece que no funcionaban ninguno de los personajes conmigo. Y Tom Hanks fue para mí el problema más grande, güey. No me pareció gracioso. Sentía que estaba intentando ser gracioso. Él como interpretador, más allá del personaje que pues está cagado, que siempre habla así. No Y, sé, yo lo sentí como, no, güey, está delirado. me pareció aburridísimo. O sea, él seguía hablando y hablando y hablando y no me daba risa. Simplemente no me daba risa. Intentaba encontrar como qué iba más allá de eso. Y no, o sea, el único momento en donde siento que la película juega con el personaje siendo así. O sea, como que el personaje se le viene en contra su forma de ser, que es lo que le pasa a todos los personajes, es al final cuando él muere, ¿no? Pero no sé, me pareció que esperé toda la película para que pase eso y pues fue como que bien que terminó, porque pues no sé, güey, Tom Hanks no me pareció chido para nada. Y creo que los demás personajes tal vez tienen el problema de que se sienten, como habíamos dicho, como había dicho Sebas antes, no los siento independientes en ese sentido. O sea, no siento que existan más allá de la situación que está sucediendo, ¿no? Tom Hanks Ujú. tal vez sí, creo que Tom Hanks tal vez es porque el que tiene más desarrollo, pero todos los demás Y la viejita. funcionan para sus chistes y ya, ¿no? Este güey que tiene, mira, güey, yo soy representante, cabrón. Yo soy representante de los miembros de la colitis nerviosa, güey. Yo tengo esa madre, El güey. Mr. Pancake, güey. O sea, yo tengo el síndrome de intestino irritable, cabrón. Y no está gracioso para nada eso. Y J.K. Simmons, eso es lo que hace que su Ah, personaje la cague, güey. ¿tú lo tienes, Literalmente. güey? Yo lo tengo, güey.
Eso que yo tengo, ¿te acuerdas que yo siempre, te acuerdas que cuando vamos a comer alitas digo como, güey, tengo que ir porque tengo este pedo? Eres eso, güey. Sí, Y, sí, güey. y- no, Sí, güey, Está- güey, me acordé así totalmente de ti, o sea, no por el personaje, sino por la... por la enfermedad, güey. Güey, a Bello le dará risa esto, güey, o sea, me pregunté, güey, No, güey, es que justamente siento que no da risa porque uno lo usan o sea, como una herramienta para mover la trama, güey. O sea, y se vuelve tan gastado porque lo utilizan una vez y es como, ok, esto lo vamos a utilizar después, ¿no? Y después, no sé, güey, me pareció ni me pareció malo, güey, me pareció mediocre. O sea, había momentos que eran cagados y después había otros momentos que no landeaban. O sea, como que los chistes no landeaban y decía, güey. No tengo que reírme en una película de los Coen. Creo que ellos han demostrado que puede ser una película muy graciosa sin tener que ser como laugh out loud, cagarse de risa, güey. Pero ni me la estaba pasando bien con la peli, güey. Pero, hey, igual y fue el mood en la ¿Sabes que la qué? vi, güey. No le entré a su pedo. O sea, podría hacer ese tipo de cosas porque sí veo que la película es muy consistente con sus elementos. Am, Es que fíjate que sí, en o sea, ese... yo creo que, solo rapidísimo una nota, que creo que esa película me pareció, lo que decías ahorita un punto que concuerdo bello, que es de que la peli, o sea, los Cohen son graciosos, ¿no? Como que, bueno, las películas de los Cohen, si algo nos demuestran, o sea, puto Big Lebowski, ¿no? O sea, me parto de la risa. Y en parte viene mucho del guión, pero también viene mucho de la actuación, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que decíamos, George Clooney me parece muy gracioso porque es su personaje como tal, pero también la interpretación, ¿no? O sea, el Jeff Bridges, el John Goodman en Big Lebowski, le dan como un plus, güey. Aquí siento que es como de escribir chistes, ¿sabes? Y justo Justo, sí, sí, sí. justo el chiste del intestino irritable se siente como eso, ¿no? Como de hay que escribir algo cagado, que este güey tenga una condición cagada, ¿no? Y literal, es güey. En ese literal. sentido, ese Creo que, personaje o lo sea, creo que, sentí... Bueno, termina. creo que lo se resuelve y de una manera un poco más astuta, con de que hace el mismo ruido y tiene la misma cara y entonces como de, este güey se está cagando en la parte de atrás y no, lo están asfixiando y lo están haciendo aquí. Me pareció como, ok, como pudieron darle la vuelta al final, pero o sea, es un chiste de caca, literalmente, ¿no? Es un chiste de caca en una película de los Cohen y no es tan fino como los demás. En ese Ahora sí, ya. sentido, creo que ese personaje estaba mejor, era más interesante su aspecto de liberal gringo que con su ego de liberal gringo, pero que justo juega con esto de que él se cree muy importante, pero en su trabajo lo hacen una mierda y la chingada. Es, Imbécil, sí. y creo que por ahí habrían podido explorarlo más al personaje, porque además es un perfil clásico Cohen, el perdedor, ¿no? O sea, podría ser el güey de Sí. Fargo. O sea, Es, el perdedor se cree Claro. importante. ajá, el Sí, perdedor que güey, se cree hasta, importante. hasta le dice a este personaje que él ayudó a que liberen o sea, Sí, como él sí, viene de una familia que ayudó a que liberen a los esclavos. O sea, eso no, que ayudara Que él estuvo en el a la autobús, lucha, güey. sí, él estuvo en el autobús, güey, sí, en la lucha por los derechos civiles los afroamericanos. afroamericanos, ¿no? Yo marché con el Dr. King. Güey, yo igual creo, o sea, no sé, algo que, o sea, la película me la pasé bien viéndola, definitivamente no es de mis favoritas, pero creo que uno de sus problemas es justamente o sea, cómo presenta a los personajes fue lo que no me gustó, güey. Como que sentí que era muy esquemático, güey. O sea, como estas primeras secuencias, como que te presenta este güey, la siguiente te presenta este güey, la siguiente te presenta este güey, así. O sea, como que lo sentí un poco forzado, ya no solo en la propia creación del personaje, sino en cómo se introduce a los personajes dentro de la narrativa, porque creo que, a diferencia de sus demás películas, que son como muy orgánicos, como esa presentación de personajes, o sea, como que o sea, la misma historia te lleva a que necesariamente tienes que conocer al personaje siguiente y al personaje siguiente y al personaje siguiente, o sea, por necesidades internas. Sí, de Aquí la más bien Bueno, trama. fue como... cuando los presentan,
de una manera es como bombástico y Sí, súper, súper, como el Jesus, güey. como el Definitivo. Jesus o el jefe del despacho de abogados, o sea, sí, como este momento, sí, estos momentos, sí, casi como, pues sí, como de esas leyendas, ¿no? Como de solo escuchas de sus nombres y finalmente los Y, estás o conociendo, sea, ¿no? justo creo que o sea, como que el hecho de que los personajes sean demasiado genéricos, a diferencia en la peli pasada, en El amor cuesta caro, aquí no funciona, güey. O sea, porque aquí, o sea, yo siento que en la pasada, como que era el punto de una caricatura llevada al extremo, güey. O sea, pero a niveles mm, over the top todo el tiempo. Y aquí siento que un poco la película sí se trata de tomar en serio. No sé si es por el material Mm, original o no qué, estoy pero de como que acuerdo yo ahí con eso. Yo Yo la vi igual como no una estoy de acuerdo. parodia de las heist movies, o sea, es su versión de The Killer, The Killing, ¿no? Es el The O sea, por Killing ejemplo, esta kubrickesco, pero de película, los Coen. sí, esta película o sea, porque las vi, me las eché seguidas, esta película me gustó más, o sea, ahorita con la discusión, toda la Curtis subió, pero esta película me gustó más porque justo no la sentí tan sobria, güey, la sentí Mm. súper cargada, ¿no? O sea, los, güey, así el plano cuando están tomando el té y la señora abre la puerta y es el policía y es como de, oh, officer, no sé qué, y ya es como un plano así, sí, güey. dolly, zoom in, docheado a la cara de Ah, Tom sí, Hanks. tienen una cantidad de doches increíble esta película. Sí, está. La neta sí me mamó, fue como de, güey, es que está divertido, güey, así, A el mí, pedo de por que, ejemplo, la introducción del Lump me ah, encantó. O güey, sea, el point of view del jugador de americano No, está güey, está muy... chafísima, güey. No, no, güey, güey, es como un Güey, buen Lo concepto en siento, una está güey. clase de chido, Aparicio, está güey. chido, Es como lo sí, que güey. intenta enseñar Aparicio, No pero concuerdo, chido. güey. Saludos, cómo vuelan Aparicio. las piernas, cada vez que se cae se ve cómo vuelan sus piernitas, güey, está muy cagado. Está cagado, güey. Me gustó, A mí, a mí o me sea, tal gustó el de vez. Give Me That Donut Money, cabrón. Cuando entran Güey, a Güey, cuando entran esa fue la escena de las escenas que más sentí como menos coenescas. O sea, eso me lo pones en Orbit, güey, y es completamente dentro del universo de Norbit, no, güey. Se está. a man's nose. está Eddie Güey, pero, Murphy, o sea, güey. siendo que las situaciones en sí mismas son. O sea, como la resolución del casco es interesante, es visualmente muy llamativa. Pero solo es eso, güey, porque la presentación del personaje es un calzador, güey. O sea, no sé, güey. No es. Es simplemente una serie de viñetas, güey, para después decir que eran los güeyes que tenían que estar en el plan. Pero realmente no es como el Güey, Jesus, güey. No es Así es como la presentación del Jesus, en güey. la original, ¿cómo están introducidos, el Javi? original no se traducen así, güey. El original es como tocan la puerta, es como, ah, es mi grupo, y abre la puerta y entran los 5 cabrones. O Ah, ok, sea, claro, sí, claro, ok. esta es Pero bueno, esta es mucho más dinámica en eso, güey. ¿Por qué? Porque el original es del 55, ¿no? O sea, el original aún pesa de ser una película, no sé, plano abierto, cerraditos, plano abierto, cerraditos. Esta, sí, lo que digo, es mucho más fársica. La otra es una comedia, sí, no es tan farsa. Esta, güey, en esta el cuadro hace caras. O sea, así de sí, fársico. está Así de cagada, güey. fársico está. Está cagado de Pero todo como, uh, oh, ¿no crees que ah. es una farsa como autoasumida como farsa, güey? O sea, que en su mundo fársico se lo toma tan en serio que como es que igual yo no me la creo muchas veces, güey, como decía Bello. Hay partes que no, Es que simplemente hay partes que son como un sketch de Tommy Jerry. O sea, la muerte del general, por ejemplo, es la Ah, más joya. cartoony de todas, güey. Pero a sí, mí güey. me gustó bastante. Sí me divertí mucho, güey. No, O sea, que se traga su cigarro y se toma el agua de la dentadura, güey, por favor, es güey, además Güey, genius. de que además, esa secuencia está filmada rarísima, güey. O sea, como sí, es todos los que planos de esa justo, secuencia son docheados, güey. sí, o sea, es rarísimo. Con la sombra de la cortina moviéndose, o sea, es como Exacto, muy... exacto. Es como una versión ida a la verga de Hitchcock, güey. Esa escena. Es muy caricatura, güey. A mí me mama, o sea, además, güey, tiene grandes momentitos en el diálogo también, güey. O sea, se nota, es que de nuevo, se nota que hay elementos. Ok, no diría que ninguna de las películas de los Coen es mala, ¿sabes? Como que todas tienen elementos muy rescatables y muy, Sí, muy, sí. muy brillantes.
específicamente el guión, ¿no? Como que el guión siempre es como de los shining lights, güey. Así cuando ya los cacha la anciana, ¿no? Y están como diciendo qué vamos a hacer, qué vamos a hacer. Y uno los quieren matar y obvio Tom Hanks como es fan de Edgar Allan Poe quiere emparedarla, güey. Es como de tal vez podríamos emparedarla y ya que hicimos como, sí, sin pedos, hago aquí una mezcla, güey, conseguimos cadenas, Sí. no hay pedo, ¿no? Y que luego voltea con el general, es como de, bueno, tú eres un budista, ¿no? Que no, tal vez hay un punto intermedio y es como de, debemos de flotar como hoja en el río y matar a la anciana. Sí. ¡Grande! Sí, digo, de nuevo, un poco problemáticos, en cuanto a que asumen todos los estereotipos raciales, pero como es en un mundo en el que todo es caricaturesco y silly, pues creo que está bien, ¿no? O sea, güey, justo lo dijeron, ¿cómo lo visten al general, güey? O sea, ya que sea budista es lo menos problemático que tiene. Algo que a mí sí me gustó el personaje de Tom Hanks, güey. O Sí, sea, a mí también. Te digo, sí creo que es lo mejor que ha hecho Tom Hanks. Mínimo en el asunto de cómico, güey, me mamó, güey. Me mamó. Ese güey está, o sea, se nota que le está gozando además, güey. Que Pero siempre es padre ver aparte, güey, un se ve que hay actor. una ¿sabes construcción cómo grande. O sea, los... ese personaje me lo imagino en la calle, güey. Me lo imagino yendo a una conferencia en Filos, güey. Sí, A güey. hablar de Poe. Claro, sí hay un Güey, yo cabrón. me lo imaginé como un personaje de Tarkovsky en una peli de los Coen, güey. O sea, es como Gran como desaceleración. Esto va para Twitter, en este instante. Ese güey en la zona, güey. Así, ese güey en la zona Es estaría que, no, güey, es cabrón. que checa, güey, es como el artista, güey, que está estudiando como algo del pasado, o sea, como en este caso la música del Renacimiento y está haciendo un ensamble. Güey, es el personaje de Nostalgia, güey, que es el poeta ruso que viaja a Italia a estudiar a otro poeta ruso. Es el personaje de Angelopoulos, güey, de la vida de Ulises, güey, este Sí. cineasta que viaja, güey, para estudiar al Claro, cineasta del pasado. sí. Y, o sea, y eso me gustó mucho, güey. O sea, como que se me hizo muy divertido pensar en un personaje como de esa caracterización en un mundo tan absurdo, güey. Porque además, como es una. O sea, es un grupo de personajes que son ladrones que aparentan ser o sea, un ensamblaje de música del Renacimiento, pero se comportan como una banda de rock, güey, de jóvenes en el garage, güey. Como peleándose todo el Güey, les tiempo, llevan como... galletitas. Así. Les llevan galletas de canela, güey. En el guión, hasta, o sea, primero que nada, su junta secreta es en The Waffle Hut. ¿Sabes? Y Güey, segundo, esa es una gran secuencia, güey. O sea, es que, que, ¿sabes qué? lo que También nos esta película Ajá. es como. Dilo. En ese sentido, la sentí un poco como Superbad, ¿no? O sea, podrían ser adolescentes sin pedo. Son puros man-childs. Los Güey, personajes de la se Sí, película. sí, güey. o sea, están juntos porque Tom Hanks puso un aviso en el periódico. A huevo. O sea, es como de, ¿quieres robar un casino conmigo? Ve a esta dirección, ¿sabes? Como, no mames. Güey, además es como que es, o sea, seguramente no es porque tengan necesidad de robar, güey. O sea, es más bien como que no tenían nada mejor que hacer. No sé, o sea, Pues como, el general tiene su tienda de como, donas, ¿no? De sí. donas, el pancake sí lo despiden porque mató al perro del rodaje, güey. Entonces ese güey, Gran güey, secuencia, gran ¿eh? cameo de Dije ahí. gran cameo de Bruce Campbell, güey, gran cameo de Bruce Campbell como el güey de la Sí. Asociación Protectora de Animales, solo volteando como de, güey, acabas Ah, de matar a un perro. era él, güey. Era Bruce Que Campbell, igual güey, es un cameo. que igual Bruce Campbell sale en la cuando están viendo la tele y descubren el Es actor el de en la telenovela, es el Bruce de la Campbell. telenovela, güey. Qué buen pedo tener estos cameos de Bruce Campbell, güey. ¿Se imaginan si hubiera sido al revés y los Coen hubieran dirigido a Spider-Man? Oh, shit. Creo que Puta no de serían tan buenas, güey. Es que Remy Sí, es de acuerdo buenardo, contigo. güey. Tiene Güey, su Spider-Man magia. güey, la mejor de todo, güey. Ah, güey, No pues Sam sé, Raimi, güey. ¿no? El siguiente cineasta, ya. Echemos nuestras películas de Sam Raimi. Algo que quería preguntarles es justo como algo que sí siento que me faltó en esta película fue que siento que temáticamente como que no da para mucho
Ujú. A diferencia de las otras películas de los Coen, ¿no? Pues Eso Sí. sí, güey. O sea, es justamente lo que básicamente decías, el mal paga y el bien es recompensado, ¿no? Sí, justo. Pues como Hot Soccer un poco, ¿no? Ajá. o sea, Bueno, justamente y como, el bien, creo que el punto aquí es de que no hay bien en esta película, ¿no? No. O sea, güey, ni tampoco La la mal, anciana anciana es no, güey. cabrona. la anciana no es buena, ¿no? Es una, o sea, es una señora del Deep South, de Ahora, creyente de es esto. mucho más El- cínica y nihilista que Intolerable Cruelty. O sea, al final de los personajes cayéndose de un puente al bote, al basurero, es la isla de la terrible, güey. basura. Dices, ay, cabrón. O sea, No lo que sé, sí, güey. Yo lo creo que es que, cagado, güey. O sea, como que en el fondo Es la película chistoso, nunca pero al termina mismo de. tiempo, o sea, tú ves a Tom Hanks caerse ahí y dices, puta, güey, todos vamos para pero es allá. que, Güey, Porque güey, además Tom no Hanks, cuando, sé, güey. Tom O Hanks sea, le va mal, güey. A Tom Hanks le va mal porque le aplastan la cabeza, se cae, se cuelga Sí, es y la peor luego muerte se de cae a la todas, basura. güey. Es la peor muerte. Peor. la verdad me sentí Pero, o mal sea, por el jugador Ay, güey, sí, güey. de fútbol De americano, porque, fútbol. güey, se arrepiente y es como, güey, no, sí estuvo mal y no te voy a Güey, dejar que el la güey tiene mates, güey, porque eso está de la verga, que ¿no? sí, güey. pero no Y sé, o por sea, pendejo, güey. siento que Por no es imbécil. tan. No termina de ser como tan nihilista. Porque un poco. O sea, vaya, como que la visión final que da del mundo es como. Exacto, como cada quien merece lo que hace o lo que. Digamos, cada quien. Consigue lo que Exactamente. merece. O Y sea, siento que no hay como una distanciación suficiente de los con sus Te creo estás que, cortando un creo que poco. también tiene, a los sobre todo en la anterior, güey. En la anterior sí. sí, o Te estás sea, trabando duro, güey. creo que un dato que puede que tal vez sea demasiado meta, Creo ¿no? que Citando no como me de, escucharon, güey. No sé. a ver, ya te escuchamos, güey, dilo. Nada más eso, como que no hay distanciación de los Coen en sus personajes, lo suficiente como para que además de lo que le pasa a los personajes, los Coen, como directores, como autores, den como un statement, ¿no? Como la película Sí, pasada, justo. ¿no? Que además de Claro. que lo que les pasa a los personajes, que ya es por sí bastante cínico, además los Coen reflexionando sobre su propia obra, lo hace aún más, ¿no? Y yo siento que en esta película sí, o sea, al final de los personajes es terrible, pero como que no hay este statement final, güey. Simplemente es como, pues, güey, les pasó eso porque hicieron cosas malas. Pues sí, o sea, un poco sí. ¿Sabes? Ahí sí va de la mano con la original, por ejemplo. La original es muy así. ¿Sabes? Se puso gente culera, ¿no? Entonces, pues no van a triunfar, ¿no? A diferencia de, me encanta, porque además, siguiente película que hacen después de esta, Born siguiente, After No Reading. Country for Old, No Country for Old Men, Ah, no, no, Country for Old Men, tiene razón. ¿sabes? Que es No Country for Old Men, completamente, wow. sí, completamente lo opuesto, ¿no? Pero, Y Es las que dos una ves, son cosa, güey, adaptaciones. la una, dialéctica no está tan descabellada, güey. Es sí, opuestos. güey. Una cosa que tal vez importante mencionar, eh, la universidad que menciona la anciana durante la peli, la Bob Jones University, Ah, ya. que dice que es Sí a existe, ¿eh? good, No. Christian college, primero que nada, sí existe. Y segundo, es turbo problemática. Porque sí, es una universidad católica, es una, bueno, cristiana, es una universidad cristiana que hasta los 70 no admitió afroamericanos y hasta el año 2000 no permitía las parejas intrarraciales. Ah, cabrón. Oh, a Wow. la Hasta madre, los... güey. Shit. Sí, güey, o sea, sí. Güey, ya cambió el final Sí. duro, güey. Y justo, porque Güey, esta peli es sí, de 2004. confirmado lo que decía Juan, güey. Confirmadísimo, Esta güey. peli es de 2004. Entonces, sí hay como ese pedo de, de burla y de, como este pedo de, sí, solo porque son cristianos y tú eres cristiana, crees que son chidos, ¿verdad? Pero, güey, tú eres afroamericana, güey, y estos güeyes son los más racistas, cabrones, y les estás dando que como que 1.6 millones de dólares, ¿no? Solo por esta como, Ok, güey, eso sí es muy problemático, güey, es porque eso no está cabrón, en la película, no pero está, no no, está, pero, o sea, ya como con esa información, sí podrías como suponer
Pues, güey, sí hay algo de racismo ahí, güey, creo. No, es que sí, es que si lo imaginas, sí pudo haber sido algo cagado y muy coenesco el hecho de que, o sea, ella por ser como ciegamente devota a la religión, está apoyando una institución que al final se la chinga a ella misma y a su comunidad, ¿no? Pero esto no lo dicen en la película, o sea, Ajá, esto, exacto, güey. ya sabes, o Sí. sea, no está en Meta. juego, Punto, ¿no? güey. Es meta, güey. Sí, es para externos. Que, vamos, o sea, yo lo pienso así, yo lo pienso porque lo de la Bob Jones University fue, o sea, sobre todo el escándalo del 2000, porque me metí a ver y sí hubo como un caso ahí de que, pues, salió a la luz y como eso fue un pedo. Pues son 4 años después, entonces, supongo que se tardaron ahí en escribirla un rato y la sacaron. El punto es, o sea, La gente sabía más en ese momento de ese exacto, pedo, ¿no? y sobre todo porque son gringos, ¿no? O sea, es como lo que está pasando ahí. Yo lo pienso aquí, si hicieras una película justo de que alguien mencionara como de, y le dio su dinero a una buena institución que cuida a los niños, ¿no? Los Legionarios de Cristo. O Entonces, sea, que vas a decir nosotros que, guardería ABC. no, nosotros que ya tenemos como Qué el, feo, güey. tranquilo, te van a recancelar otra vez. Así. Sí, güey. Güey, Canceladísimo. ya no voy a volver al siguiente podcast, ya no sé si esto está bueno, güey. Lo que digo con este ejemplo es, para el público contemporáneo, ¿no? Que si mencionan a ese tipo de personas sería como de, oh, shit, güey, ¿sabes? De que vemos la peli y nos marca. Pero banda de otro país dentro de 15 años diría como, ok. Ah, y luego se mete a la trivia de IMDb, que es donde yo me enteré y fue como de, oh, shit, ¿sabes? Como, Qué está cabrón. denso, güey, qué loco. Sí, güey. Sí es un dato para tomar en cuenta, güey. Sí. Es cabrón, sí me malviajó ese pedo. Wow, qué mal viaje, güey. Sí, ahorita estoy pensando como sobre todo Güey, y al ¿creen final que la música que le ponen. Porque al final ella cuando dice, le da la idea de, oye, ¿qué tal si lo dono aquí? Entra esta música aquí como melosa. O sea, es terrible, No, güey. además, como que hay algo raro, güey. Bueno, no es raro, sino como algo. O sea, no sé, me llamó la atención, güey, que justamente los dos personajes afroamericanos principales es, pues, la señora y el güey de Scary Movie, ¿no? Y. Melon, güey. Exacto, güey. Marlon Wayans. Y el. O sea, justamente, digamos, la caracterización a través de la música es como estos dos grandes, como. Pues Sí, no sé si polos, géneros ¿no? como tal. Ajá, pero El más bien soul con y polos. el hip hop rap. Exacto, güey. El hoppity hop. Que los dos vienen del Sí, mismo güey. lugar, eso es lo cabrón. Sí, claro, claro. Güey, Más que el soul, gran secuencia, el gospel, güey, pero. El gospel, sí. Sí, más bien el gospel. gran secuencia musical del gospel. Me mamó el Sí, personaje está del director bueno, del güey. coro. Que solo está en la parte de atrás como, Y además, Pero es que yo creo que justo así está, ¿no? O sea, y además justo. el preacher rapea, güey. O sea, el preacher Sí, se sí, pone a sí. rapear y hasta rima y todo el pedo y todos como, yeah, así como que celebramos lo que dice. Sí, o sea, por ejemplo, si hay como ese asunto de el discurso del preacher, ¿no? Que suele enfatizar el tema de la película. Siempre que un sacerdote toma la palabra, es como de, ok, nos va a decir de qué trata la peli, ¿no? ¿Y de qué habla, ¿no? De Moisés cuando baja del Están monte Sinaí, donde adorando al adorando becerro de al oro. entonces, avaricia, ¿no? La avaricia es mala, y si eres un avaro, pues te toca smite, ¿no? Golpe en la cabeza, te caes al... Sí, Güey, güey, hablando. igual tira un me, D6 para el daño extra. güey, Exacto. güey, igual me pareció rarísimo que, porque lo menciona un chingo la morra, usan esta canción de A Tribe Called Quest, la de I Left My Wallet en el segundo. Güey, que me pareció rarísimo esa referencia a esa canción en específico porque, o sea, es para para una canción de hip hop no es la más problemática, güey. O sea, justo es una canción que es muy, o sea, sí, es ese cool jazz que hip hop jazzero de Q-Tip. O sea, no, y además justo Tribe Called Quest siendo los más conscientes. O sea, me parece que tiene que ver mucho con pasaron años de los 90, o sea, esto está sucediendo en 1992, 93, tal vez, 91, no estoy seguro. Como que yo creo que Pues sí como hay... muy
hecho, es 95 o por ahí, porque Marlon Wayans menciona el caso del güey al que su mujer le cortó el pito y lo aventó en la carretera, que es un caso Y eso real, fue en los... porque y luego la usaban, y luego vi una porno con él y aún funcionaba, y eso fue en el 93. Y es real, güey, es real. Pueden buscar ahí Wow. buscar Frankenpenis, pueden ver su porno. Que, que yo cuando estaba viendo es Qué como, ok, grandes referencias, güey. ¿por qué hay como esta, o sea, Obsesión. obsesión con la música, o sea, con lo de los géneros, ¿no? O por qué esta música hippie hop es del diablo, ¿no? Pero la música blanca, la música renacentista, eso no hay pedo, ¿no? O Sí, sea, sí. eso es respetable, no hay Exactamente, güey. no hay ningún pedo, ¿no? Y al final termina dando el dinero, aparentemente, a una institución que es increíblemente racista, ¿no? Pues habla Sí, del sí, racismo sí, 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 sí. interiorizado, ¿no? Como le llaman Inter- los wokes. claro, los Es, wokes. Sí, sí, claro. saludos a los Además, wokes. güey, siento que la muerte de Tom Hanks, güey, de Tom Hanks, creo que es un poco como... Trata de ser como una muerte poética, güey. O sea, trata de serlo, pero no sé si no es porque sea una burla o porque se quiso ser poética, pero no se logró, güey. Porque güey está recitando el cuervo mientras ve al otro güey caer. Llega un cuervo, se para en la Sí, cabeza de del pero es que, Se monumento, para en güey, el lo pero es mata. poética además porque si conoces el final de Edgar Allan Poe, es muy similar. ¿Saben cómo murió Edgar Allan Poe? de borracho, no. Lo secuestraron para hacerlo votar borracho, una práctica que se hacía mucho en aquellas épocas en Estados Unidos, emborrachar gente para que votaran, porque no todo el mundo podía votar. Creo que tenían que ser propietarios de tierras o cosas así. El caso es que lo emborracharon para que votara y lo dejaron tirado en la calle, le dio una congestión alcohólica y murió, güey. Así. Espero que No mames, güey. Qué mal Edgar Allan trip, Poe güey. era un Sí, güey está que no muy anal. tenía. Edgar Allan Poe es famoso de que era borracho y en realidad, al parecer, el punto es que no era un alcohólico, el punto es de que no tenía callo, o sea, que su cuerpo no manejaba el chupe. Entonces, con un trago, ese güey se ponía hasta atrás. Entonces, al parecer, lo que hicieron fue que pues, la banda que lo secuestró no sabía, dijeron, como a ese güey le damos lo mismo que los demás, y le dio una congestión alcohólica y se murió en un parque, güey. De repente lo encontraron sentado en una banca de un parque, así como, ese güey no es Edgar Allan Poe, ay, Qué está mal trip, güey. muerto Y en pues Baltimore. tú lo ves en la película y es como el güey estaba alarpeando tan duro de Edgar Allan Poe que igual tuvo un final así de patético, güey. Una pregunta, Javi. Me encanta que ¿Cómo es la señora en la versión original? O sea, igual es tan No creo como, tiene una que, actitud muy no creo que sea fuerte, negra. digamos. no es afrobritánica, no. Es, es más, es mucho, es muy diferente, es muy diferente. La viejita en la original es súper inocente, es chiquita, es súper como gentil y les lleva tecito y es como súper fan. Aquí ella, desde el inicio se ve que es un carácter fuerte, ¿no? La señora. Sí, Entonces, sí, sí. entonces, Güey, desde sí, el hecho de que tenga que caminar tanto de su casa. O sea, porque exacto. son 3 o 4 planos de la señora caminando por la calle, güey. O sea, eh, esa es una gran introducción como de que personaje, güey. Está hay, chido, sí. ¿no? Hay como dos coches en la película. Uno es la carroza fúnebre y el otro es como la van de Mountain Water y el Mr. Pancake, ¿no? Y es como, o sea, es extraño la tecnología. Como que esta peli, a pesar de que está como en los 90s, ¿no? Tal vez incluso 2000s, eh, Se siente se como de los siente 60, 70. O sea, es sí, que Sí, el ambiente, sí, por sí, sí. ejemplo, de la señora es completamente anacrónico, ¿no? Ujú. puede Y ser luego sin tienen la grabadora, que es como una grabadora típica de maestro de inglés de 2003, güey. recuerdo al casino, ¿no? Y, o sea, algo que sí me gustó mucho de la peli, tengo que admitir, es el asunto de los personajes, ¿no? La creación de un grupo de personajes tan dispares, no nada más en el estereotipo, sino en la manera de hablar, ¿no? O sea, creo que me gusta mucho en las escenas en donde están Mr. Pancake, Marlon Wayans y Tom Hanks, ¿no? Porque cada uno tiene como una manera muy, o sea, por ejemplo, eh, hay una parte en donde está este güey que ya se voló el dedo, ¿no? Y le está diciendo como de, tal vez yo merezco una compensación porque
cualquier otro empleo, ¿no? Tendría seguro médico y no sé qué. Y Tom Hanks le dice como de, este empleo no es para personas así, esto no es un empleo de gente fin, no sé qué, no sé qué. Y él dice como de, bueno, pero perdí un dedo. Y Marlon Wayans dice como de, güey, vete a la mierda. ¿Sabes? O sea, como que sí hay como un contraste de formas de hablar que genera risa, o sea, es cómico. Y eso me gustó bastante. Y obvio tienes al general que dice como 3 líneas en toda la película y a Lump, que solo es como... Que Gran además actor. siempre tiene como las ideas más sensatas, ¿no? Es al que Es le como terminan haciendo caso siempre. el, el cliché del bruto, güey, que nunca dice nada inteligente. Pero O cuando parece no hablas decir nada ahora, ¿no? inteligente, pero cuando habla, güey, o es el que dice que sobornen al otro güey, o es el que dice que no maten A la a la anciana. señora, ¿no? O también es el güey que cuando la señora los agarra y dice como, y ahora van a tocar para mis amigas, que todos como de verga, ya valimos pito, y este güey como, oye, yo no sé Ajá, tocar. sí. Así como, perdón, güey, la neta no sé tocar este pedo. Es como, güey, ya sabemos. Es genial, güey, es genial. Sí, o sea, te Güey, digo, no la pasé tan mal como recordaba, la neta. a mí algo que me encantó, güey, son dos planos, güey. O sea, dos planos específicos y bien, que tengo bien identificados, que es uno de los primeros cuando está viendo la película, que es un top shot, y la mitad de la pantalla es este puente, y la otra mitad es bueno, que será una El presa, río, ¿no? El río. el Mises. Eh, y justamente en la mitad de la pantalla, se ve, en la parte de arriba de la mitad de la pantalla están como estos tres, más bien está este monumento, los faros y un coche que pasa por detrás. Y en la parte de abajo, casi que en sección áurea, sale el barco con la basura, güey. Pues es que Ese Roger plano, Dickens, papá. exactamente, Sí, güey. Ese plano es Roger Dickens, pero, o sea, neta, ese plano parece una composición como de Kandinsky, no sé, güey. Es bellísimo ese sí, plano, es güey. muy... Sí, 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 sí. Y el otro es Acuérdate. cuando muere Tom Hanks. eh, y justamente cuando se corta la parte o sea, está colgado con su capa y finalmente se corta y cae y su capa como que se queda volando, no se la lleva el viento y se confunde con con los cuervos como en esta noche medio brumosa. Y pues, no sé, me gustó mucho. O sea, como justamente, como que el último rastro de Tom Hanks en la Tierra es ese que se termina hundiendo con los cuervos, perdón. Y además hay dos cositas que me gustan mucho de eso, es de que hay un momento en donde le dicen como de, güey, hay un lugar especial en el infierno para ti, ¿sabes? Y es como de, como todos mueren y van al infierno, Tom Hanks cae en el bote, el segundo bote, ¿no? Que parece que va a caer en el Sí, agua, sí, pero no, sí. cae en el segundo bote, como que sí hay un lugar especial para él en la parte de atrás. Y dos, pues el final, Sí, como ¿no? que todos son una basura, pero ese güey Tom es Hanks es basura. especial, sí. Y el final, que el gato lleva el dedo y lo tira, ¿no? Diciendo como de, Mm. güey, cualquier muestra de la existencia de esas personas desvanece, ¿no? Y entonces, justo como los policías que creen que esta señora ya está cucú, ¿no? Y es como, ¿por qué no se lo queda a usted el dinero? ¿No? Uy, sí, qué padre, señora. Como justo no hay pruebas de que, o sea, el crimen sí se realizó de una manera perfecta porque todo parece mostrar que no se encontró el túnel, ¿no? Y entonces, sí, el plan de Tom Hanks funcionó, el dinero se desvaneció del casino, ¿no? Y entonces, Sí, sí, sí. eh, sí, es como de, no pasó nada. Lo único que pasó es que de repente una universidad racista recibió 1.6 millones de dólares. Bueno, que ahí también es forzar un poco la verosimilitud, ¿no? Porque a la hora Claro, de hacer el claro. depósito es como, ¿qué pedo? Sí, señora. No, y otro chiste que me pareció muy, la neta sí me dio mucha risa, tengo que admitirlo, es después de que el general mata a Mr. Pancake y que pues, asumimos mata también a Mountain Water, eh, que están agarrando, o sea, Sí, que o sea, güey. Sí, lo sí, avientan, sí. güey, y que hace como el chiste de que están agarrando el costal con dos piernas súper peludas con las botas, lo avientan y dicen como de, ok, ahora Mr. Pancake. Sí, Entonces sí, como de, ay, sí. güey, mira tus piernas, tengo
Captain Marvel. O sea, su mujer tenía los mismos botas, güey, y las piernas súper peludas, güey. Entonces, como de, Ah, y güey, además cuando pasa el cuerpo de Mr. Pancake es aún más peludo, güey. sí, Es como, es como de, güey, sí, la neta sí eran el uno para el otro, güey. Eran dos gotas de agua esos, güey. Güey, güey, puedo decir además, que el personaje de Mountain Girl está cagado. Me parece que o sea, como que es un elemento que le da más al personaje de Mr. Pancakes, pero la escena en donde él empieza a decir como you brought your bitch to Waffle Hut, Ah, sí, esa me está. pareció malísimo, o sea, no me pareció gracioso, es solo como, no sé, o sea, no sé si la película supuso que eso es cruel, no sé, me pareció raro en un modo en el que, güey, los Coen no hacen este tipo de cosas, güey, o sea, Es que como, justo es eso mismo. güey, esto O no sea, es. como decíamos, como decía, esta peli no era para ellos, esta peli era para su cuate. ¿No? Entonces, ¿qué tanto sí, la güey. escribieron para su cuate? No, no fue como de, vamos a hacer una peli, no, vamos a hacer una peli para Barry. Fue como de, Claro, fuck, sí. nos toca a nosotros, ¿no? Bueno, pues mira, ya está, ¿no? Sí, y además se nota que sí tienen la habilidad para poder escribir diferentes estilos, ¿no? O sea, Esta peli no es su Pues primera, también ¿no? está la que Es le como su, escribieron a Spielberg, güey, la del Puente de Espías. Y es cero coenesca esa, es muy Spielbergo. el Spielbergas. O- Oigan, no sé si, o sea, algo que pasa aquí varias veces en esta película es que usan el montaje paralelo, güey. Ujú. Y según yo o tal vez no me acuerdo bien, pero en otras pelis no es tanto, o sea, no usan, digamos, la edición siempre es lineal, güey. O Mm, tal vez Yo me no me acuerdo, güey. recuerdo, por ejemplo, Racing Arizona. Justo Racing en Arizona. Racing Arizona usan el Ah, montaje Tiene, paralelo. no la he visto. cabrón, cabrón. En Vela, Blood ves. Simple, en Blood Simple no hay un montaje paralelo como tal, pero hay un switcheo de líneas narrativas siempre en las partes Sí. climáticas. Bueno, Eh, Fargo tiene un chingo de switcheo entre las tramas. sí, pero no es montaje paralelo per se, ¿no? No, de lo que Sí, sé. sí, sí. Es más como Racing Arizona, justo Pero el donde sí clímax lo de Racing tiene Arizona. es en No Country for Old Men. Hay una secuencia que analicé para clase de Pero Juan no hemos Mora, la del llegado, hotel, no hemos donde llegado ahí. tremendo montaje en paralelo, tramposo. Tramposito. Tremendísimo. Es De en esos esa. tramposos, ¿no? Que está pasando algo y luego. Sí, sí, es bueno. Pues es la que sigue. Pero antes, ¿quién? Porque no sé si pudieron ver los cortos. Yo no Sí. vi los cortos. Pues si quieres, Yo me... lo podemos dejar para la siguiente, para que Bello tenga oportunidad de ver. Sí, sin pedo, están cortitos, ¿no? Vi Oiga, que sacaron tres, ¿no? No, son No, dos vimos links. dos. son ¿Son dos. dos? El Sí, de lo Steve que Buscemi pasa. dura 5 minutos y el de Josh Brolin dura 3 minutos. Güey, el de Josh Brolin es el mismo personaje en No Country for Old Men. Yo digo que O sí, sea, ¿no? es O sea, el mismo. No, es no, Sí. no es el un. mismo, porque No Country for Old Men tiene esposa. Bueno, aunque quizás es Claro, un no, vaquero bueno, bisexual. sí, pero vamos, o sea, es como de que un día dijeron como de, oye Josh, acabamos temprano, ¿quieres ayudarnos con este pedo que tenemos que hacer? Güey, ese Nos corto me encargaron la gustó tarea. Tenemos que muchísimo, hacer un güey. corto para cada quien su cine, güey. Como el segundo Tenemos un corto del pop, cine y básicamente, ¿qué vaquero, hacemos? vaquero y ¿qué? Una película de Ceylan. Sí, güey, me gustó mucho, me gustó más que el de Steve Buscemi, pero ya los platicamos No Es digamos nada, no digamos que nada para como que. concepto el del vaquero es mucho mejor, pero el de Steve Buscemi tiene este Muy juego cagado, güey. caricaturesco, güey, que es muy divertido. Pero bueno, lo hablamos la Los verás de próxima. Pero Va, bueno, perfecto, sí, sin problemas. entonces, para la próxima son estos dos cortos y son, güey, No No Country Country for for Old Old Men y y Born After Reading. Burning After After Reading, güey, iba a decir. Burning, Burning Burning, Arizona. Burning Arizona. Que Pues, está bueno el güey, combo, ¿no? Como que una muy densa y después muy una más cagado. light, ¿no? O sea, está cagada, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, Ya está cagada. ¿No lo has estamos visto? llegando. Yo sí. ¿Qué cosa? Que si no has visto Born After Reading. Sí, Buffering, sí, güey. Ah,
Y no, O sea, y no son está cagada. O sea, todavía tiene como el pedo dark comedy, ya sabes, sí, cabrón, güey. sí, como de, o Ultra. sea, sigue estando culero, bueno, y al final es como todos, o sea, como que, sí, güey, es como Big Lebowski, Es la no más oscura de no hay sus comedias, positivos, güey. ¿no? O sea, no es positivo, güey. O sea, hasta ahora es la más oscura de sus comedias. Güey. Todas sus comedias han terminado relativamente bien. Sí, güey, y además, o sea, y además como que bueno, eso ya lo veremos en el momento acá. Sí, Ya O lo güey. sea, justo, Ya, sí, güey. Bueno, nos emocionamos. pues Pero finiquitamos también, o sea, esto. y estamos. Sí, Va, Voy a va, tener la cierra grabación. la